Deseo que el amor de Dios, la paz de su Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea contigo. Gracias por adquirir este CD y por sacar tiempo para escucharlo. Me llamo Ángel, soy de Asturias y quisiera hablarte de algo que nos interesa a todos los humanos. Quiero hablarte del conocido texto bíblico que se halla en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Existen tres tipos de personas en el mundo con diferentes criterios con respecto a la posible existencia de un Dios y Creador. En un lado están los religiosos, que independientemente de cuál sea su religión, creen en la existencia de un Dios como primera causa de todas las cosas. En el otro extremo están los llamados ateos. Esencialmente el ateísmo defiende que la inteligencia solo debe creer en aquello que se ve o se palpa. Luego, como a Dios ni se le ve ni se le palpa, dicen ellos, Dios no puede existir. Y entre el religioso y el ateo están los agnósticos. Estos dicen que no hay pruebas suficientes ni para afirmar ni para negar la existencia divina. Por lo tanto, ni la aceptan ni la niegan. ¿Quiénes de estos tres grupos de personas están en la verdad? ¿Existe Dios como defienden los religiosos? ¿Es tan solo una fábula de hombres como afirman los ateos? ¿O de lo contrario tenemos que vivir condenados en la incertidumbre como defienden los agnósticos? ¿Es Dios real? ¿O no es más que un invento de los hombres para hallar consuelo y esperanza en medio de esta cloaca en la que vivimos llamada tierra? Hay un principio que yo sí tengo muy claro. Si es cierto que existe Dios, será importante encontrarle, ¿no crees? Ningún ser humano debería mostrarse indiferente ante la posible existencia de un creador. Nadie debería continuar con su vida sin estar plenamente convencido sobre si Dios es real o es tan solo una fábula. Antes bien, todo hombre y toda mujer, independientemente de cuál sea su color de piel, debería hacer un alto en su camino para indagar, investigar y persuadirse sobre la posible existencia de un creador ante el cual tendremos que dar cuentas. Dicho de otra forma, quien sea ateo o sea creyente, no lo sea solo por decisión, sino sobre todo por convicción. Quien sea creyente no lo sea solo porque así lo ha decidido, sino sobre todo porque está convencido. Pues sería lamentable creer en un Dios que no existiera, pues esto supondría malgastar la única vida terrenal que poseemos persiguiendo una mentira. Pero aún sería más trágico ser ateo y estar equivocado, pues en el presente la incredulidad nos impediría disfrutar de la paz y la seguridad que solo un Dios puede darnos, y en el futuro, tras la inevitable muerte, ¿con qué argumento nos presentaríamos ante un juez santo que no puede tolerar el pecado? Yo no quiero ser agnóstico. No quiero vivir con la incertidumbre sobre la posible existencia de Dios. Si realmente Dios no existe, quiero estar convencido. Si no hay un Dios que juzga a los muertos y ni hay vida tras la muerte, quiero saberlo para aprovechar al máximo mi corta vida terrenal. Pero si es cierto que existe un Dios en los cielos que juzgará a los vivos y a los muertos, y que hay vida tras la muerte, también quiero saberlo, para agradecerle el don de la vida, para conducirme con honestidad, para agradarle y para servirle en todas las cosas. Ahora bien, hay un proverbio que dice: cuando el náufrago se está ahogando, se agarra a lo primero que encuentra. Y esto también es cierto en el tema que estamos tratando. He visto que la actitud de algunos religiosos ha sido la misma que la del náufrago. Cuando se estaban ahogando en el mar embravecido de la droga, del alcohol, del desamor o de la depresión, se han agarrado a la primera religión que han encontrado, sin considerar siquiera si dicha religión está fundada en la verdad o no es más que una farsa. Y esto realmente es lamentable. Pero también he visto a muchos hombres que, por cuanto llevan una vida inmoral y depravada, deciden negar la existencia de Dios porque les aterra la idea de la existencia de un juez santo que todo lo ve y ante el cual tendrán que dar cuentas de todas sus malas obras. Se cumple en ellos lo que está escrito: el que anda en tinieblas aborrece la luz y no quiere venir a la luz por cuanto sus obras son malas y no quiere que sean descubiertas. Por eso es imprescindible hacer la siguiente pregunta: ¿quieres creer en Dios? Porque qué difícil es convencer de la existencia de Dios a quien ha decidido no querer creer. Quien no quiere creer negará hasta lo más evidente. Quien no quiere creer en Dios apelará al dolor, al sufrimiento, al aborto, a los seísmos, al hambre o a la muerte para confirmar su teoría y autosugestionarse,
a sí mismo. Permíteme hacerte una pregunta a ti que has decidido ser ateo, a la cual espero que te respondas a ti mismo con sinceridad. ¿Te gustaría que Dios existiera? Vuelvo a repetir. ¿Te gustaría realmente que Dios existiera? Si tu respuesta es no, que no te gustaría que existiera Dios, entonces tengo que hacerte otra pregunta. ¿Por qué no quieres que Dios exista? ¿Es quizá porque te asusta la idea de la existencia de un juez santo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos? Piénsalo, no te engañes a ti mismo. Pero si tu respuesta es sí, que te gustaría realmente que Dios fuera real, entonces, ¿por qué no le buscas? Pues si es cierto que existe Dios, será importante encontrarle, ¿no crees? Sea cual sea tu respuesta, te ruego que al menos escuches los minutos que restan de este CD. Quizá no saques mucho provecho de mis palabras, pero al menos estoy seguro de que te vas a entretener un rato. Quienes han leído las Sagradas Escrituras habrán percatado de que los personajes que aparecen en la historia bíblica hablan de Dios con toda naturalidad, como de un ser al que es imposible negar. Unos adoraban su nombre, otros lo blasfemaban, algunos le obedecían, otros se rebelaban contra él, pero ninguno cuestionaba su existencia. Y un dato muy curioso es que ninguno de los aproximados 40 escritores que escribieron las Sagradas Escrituras se preocuparon por presentar un profundo estudio teológico que demostrara la existencia de Dios. Y la razón es obvia. Primero, porque todo esfuerzo humano es inútil para convencer de la existencia de Dios a aquellos que ya han decidido negarle. Y segundo, porque no es necesario esforzarse para convencer de la existencia de Dios a quien le busca con sinceridad, pues Dios se deja encontrar por aquellos que de verdad le buscan. Y Juan el Apóstol, como los otros muchos escritores bíblicos, tampoco trata de demostrar la existencia de Dios, ya que para él su existencia era evidente. Más bien se preocupa en destacar un maravilloso atributo de Dios, su infinito amor. Juan escribió 2 libros y 3 cartas, y en ninguno de sus escritos se preocupó por demostrar la existencia de Dios, pero sí se preocupó por demostrar que Dios ama al hombre. Y una de sus frases que mejor describe su amor es la que escribió en su primera carta. La frase es la siguiente. Él dijo: Dios es amor. Notad que no usa el verbo tener, sino el verbo ser. Los ángeles tienen amor hacia Dios. Las mamás tienen amor hacia sus hijos. Los amigos aman a sus amigos, etc. Pero Dios no tiene amor. Juan dice que Dios es amor. El amor de los hombres es un sentimiento que tiene un nacimiento, un desarrollo y un final. Por ejemplo, cuando por primera vez nos vimos mi esposa y yo, no sentíamos nada el uno por el otro, pero después de unos meses viéndonos casi cada día, surgió el amor. Así que nos comprometimos y nos casamos. Han pasado varios años de convivencia, hemos tenido hijos y hemos vivido muchas cosas juntos. Toda esta convivencia ha conseguido que nuestro amor haya crecido aún más. Pero supongamos que yo ahora comienzo a tratarla mal, a maltratarla psíquica y físicamente, y además le fuera infiel. ¿Pensáis que me seguiría amando de la misma manera? Estoy seguro que no. Que mi mal proceder alteraría el amor que ella siente hoy por mí. Posiblemente hasta su amor por mí llegaría a morir por mi maltrato hacia ella. Porque el amor humano no es más que un sentimiento que nace, se altera, puesto que depende de las circunstancias, y muere. Pero el amor de Dios no es un sentimiento, sino un atributo inherente de su naturaleza. Dios es amor, o lo que es lo mismo, el amor es Dios. Esto significa que puesto que Dios no tiene principio, tampoco lo tiene el amor. Es decir, el amor de Dios nunca nació, como tampoco nunca nació Dios. Pero tampoco el amor de Dios puede morir, porque el amor es Dios, y Dios es eterno. La maldad sí tuvo un principio. Nació en el corazón de Luzbel. También la maldad está teniendo un desarrollo, pues la maldad está aumentando en la tierra. Pero damos gracias a Dios porque la maldad también tendrá un final. La maldad de la tierra morirá, pues Dios hará nuevas todas las cosas. Pero a diferencia que el mal, el amor de Dios no tuvo nacimiento, tampoco tiene desarrollo, pues nada hay más allá
de lo que es perfecto, y jamás morirá, pues su amor es eterno. Pero lo más hermoso de este amor es que es inmutable, así como también Dios es inmutable. Es decir, su amor es inalterable. Jamás harás una obra tan buena con la que consigas que Dios te ame más, pero jamás harás una obra tan mala con la que consigas que Dios te ame menos. Dios juzgará a Herodes por todas sus maldades cometidas, pero sus pecados no consiguieron hacer menguar el amor que Dios tenía hacia él. De lo contrario, Dios bendijo y recompensará a Pablo el apóstol por haber dedicado toda su vida al Evangelio, pero no por eso consiguió que Dios le amara más, ya que su bendito amor no puede crecer, pues nada hay más allá de lo perfecto. Los hombres podremos alterar el trato de Dios para con nosotros, como está escrito: Él humilla al que se exalta, pero exalta a quien se humilla. Pero nunca podremos alterar el amor que Dios tiene hacia nosotros. Su amor es indeleble, indestructible e inmutable. Gloria a Dios. Ignoro la vida que llevas o has llevado, pero escúchame, jamás harás nada que consiga alterar el amor que Dios siente por ti. Los hombres han dejado de amarte y te desprecian por aquello que hiciste o estás haciendo, pero Dios te sigue amando, pues Dios no te ama por lo que haces o por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Él es amor y jamás dejará de amarte, porque esto sería renunciar a lo que Él es. El amor humano tiene limitaciones, pero el límite del amor de Dios es amar sin límites. Para que Dios dejara de amarte, Él tendría que morir. Y tú y yo sabemos bien que Dios nunca muere. Ahora bien, Juan quiere resaltar una acción inefable de Dios que surgió de su infinito amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este hecho de Dios excede a toda comprensión humana. Entregar la vida de un hijo para salvarla de un hombre justo es una prueba extraordinaria de amor, ¿no es cierto? Pero el amor de Dios es aún más excelente, pues Él no entregó a su Hijo a la muerte por hombres justos, sino por los pecadores, por sus enemigos. Así lo escribió el apóstol Pablo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Excelente, inefable, y aún lo es más cuando vemos que Dios no entregó a uno de sus muchos hijos, sino a su único Hijo, a Cristo Jesús, el Verbo de Dios hecho carne. La historia dice que cuando Abraham sacrificaba para Dios, él mismo era nuestro sustituto. La gloria es para Dios. Ante tal revelación, nadie debería mostrarse indiferente. La indiferencia ante este sublime hecho sería la prueba más evidente de que el hombre ha perdido toda la sensibilidad. No prestar atención ni gratitud hacia alguien que sufrió lo indecible y que murió en una cruel cruz por nosotros y en nuestro lugar, posiblemente sea el mayor pecado que podemos cometer los seres humanos. ¿No crees tú lo mismo? Porque, ¿por quiénes entregó Dios a su Hijo a la tortura de la cruz? ¿Por quiénes murió Jesús? ¿Murió quizás por unos pocos, por alguna raza específica o por algún color de piel en concreto? ¿Murió tal vez por los países desarrollados, por las personas más formales y educadas de la tierra? ¿Murió Jesús por los ricos o acaso lo hizo solo por los más pobres? Juan es contundente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en la cruz. Sí, Jesús murió por el mundo y en el mundo estamos todos. Él murió por los de blanca y oscura piel, por judíos, por gentiles, por gitanos, por no gitanos, por hombres y mujeres. Él murió por los mentirosos, por los estafadores, por los ladrones, por los asesinos. Él murió por los adúlteros, por los calumniadores, por los altivos, por los maldicientes, por los satanistas, por los homosexuales, por las prostitutas, por los difamadores, por los abortistas. En fin, Jesús murió en la cruz por todos los que estamos en este mundo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quieres reconocer tú hoy que eres el segundo? Sí, Jesús murió en la cruz por el mundo, porque ama al mundo sin excepción. Ciertamente Dios aborrece la mentira, pero ama al mentiroso. Aborrece la estafa,
pero ama al estafador. Aborrece la violencia, pero ama al violento. Aborrece la homosexualidad, pero ama a los homosexuales. Aborrece la altivez, pero ama al altivo. Aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Ahora bien, ya sabemos por qué Dios entregó a su Hijo en la cruz, por amor. También sabemos por quiénes lo entregó, por el mundo. La pregunta ahora es, ¿para qué lo entregó? ¿Para qué tanto sufrimiento? En el mismo texto leído en el principio, Juan nos da la respuesta: para que el mundo no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es evidente que si Cristo murió por el mundo, es que todo el mundo estaba perdido y necesitaba un Redentor y un Salvador. Expliquemos esto. Hay 4 verdades importantes que todo ser humano debe saber. Primera verdad: todos somos pecadores. Así lo expresó el apóstol Pablo. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera, dice él. Pues ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito en los Salmos. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que haga el bien, no hay nadie quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salomón también declaró: ciertamente no hay justo que siempre haga el bien y que nunca peque. Es cierto, todos somos pecadores. No hay nadie perfecto. No hay nadie que nunca haya cometido algún pecado ante los hombres y sobre todo ante Dios. Yo el primero. ¿Quién no ha pecado alguna vez con su boca, con sus ojos o con sus manos? Y sobre todo, ¿quién no ha pecado alguna vez con la mente y con el corazón? No nos engañemos. El que no es orgulloso es mentiroso, o egoísta, o racista, o xenófobo, o iracundo, o estafador, o adúltero, etc. Lo único perfecto en nosotros son nuestras imperfecciones. Yo soy un perfecto imperfecto. Todos tenemos errores, y el mayor error es no reconocer que tenemos muchos errores. Segunda verdad: el pecado nos excluye de la salvación eterna. Está escrito en la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecamos. Y en Romanos 3:23 dice el apóstol: no hay distinción, no hay diferencia, puesto que todos han pecado, están privados de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte eterna. Tercera verdad, esta es la más deprimente de todas: el hombre no puede hacer nada para justificarse para con Dios. Es decir, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Así lo expresó nuestro hermano Job. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es insignificante cual gusano. Job capítulo 25, versículos 5 y 6. Aunque el hombre amontone todo el jabón de la tierra y se lavare con lejía, la mancha de su pecado aún permanece ante Dios, dijo el profeta Jeremías. En una ocasión, deseando los apóstoles la salvación y considerando que no era nada fácil conseguirla, preguntaron a Cristo: Señor, ¿quién podrá ser salvo? Jesús respondió: esto es imposible para el hombre. Sí, es deprimente la condición del hombre. Primero, somos pecadores. Segundo, nuestro pecado nos excluye de la gloria de Dios. Y tercero, y esto es lo peor de todo, es que no podemos hacer nada para justificarnos y salvarnos, dijo el profeta Jeremías. En una ocasión, deseando los apóstoles la salvación y considerando que no era nada fácil conseguirla, preguntaron a Cristo: Señor, ¿quién podrá ser salvo? Jesús respondió: esto es imposible para el hombre. Sí, es deprimente la condición del hombre. Primero, somos pecadores. Segundo, nuestro pecado nos excluye de la gloria de Dios. Y tercero, y esto es lo peor de todo, es que no podemos hacer nada para justificarnos y salvarnos por nosotros mismos. Pero hay una cuarta verdad que todo hombre debe saber, y esta no es nada deprimente, sino todo lo contrario. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios.
El hombre se puede salvar gracias al Cristo crucificado. El hombre no se puede salvar a sí mismo, pero sí puede ser salvado por Dios. Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hecho de que Juan el Bautista llamara a Jesús Cordero de Dios tiene un gran significado para los judíos. Vamos a explicar esto. Cuando la nación hebrea pecaba, debía buscar el perdón de Dios, pero claro, no podía venir todo el pueblo al sumo sacerdote para hallar dicho perdón. Así que venían al sumo sacerdote los ancianos de las 12 tribus de Israel en representación de todo el pueblo, y lo hacían trayendo un animal inocente. Los ancianos, en representación de todos los hombres y mujeres del pueblo, imponían las manos sobre el animal inocente y le imputaban de esta manera los pecados de toda la nación. De esta manera, el animal cargaba sobre sí todo el peso de la culpa y todo el castigo que ella conlleva. Acto seguido, el sacerdote lo degollaba y lo sacrificaba en el altar. Luego, en un tazón vertía la sangre del animal, se acercaba hasta el lugar santísimo y salpicaba con ella hacia el arca de la alianza, que representaba a Dios en la tierra. Con este acto se daba a entender que un animal inocente había pagado las consecuencias del pecado y que por lo tanto se había satisfecho las demandas de la justicia de Dios. Dios, al ver la sangre expiatoria de aquel animal inocente, les daba su perdón. Pues bien, Jesús es el Cordero de Dios. Y allí le vemos en Getsemaní, agonizando en calidad de Cordero inocente. Y con él, en representación de toda la humanidad de todos los tiempos, están Pedro, Juan y Jacobo. Estos, simbólicamente, les impusieron las manos y le imputaron todos nuestros pecados, perversidades y transgresiones. Todo nuestro pecado fue sobre él, y habiendo cargado con toda nuestra culpa, se dirigió luego al altar de la cruz, donde cual cordero inocente fue degollado en favor nuestro. Allí en la cruz se cumplió la profecía de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de los hombres fue herido. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53. Pero escúchame, él no solo fue cordero, también fue y es sacerdote. Y al tercer día, levantándose de entre los muertos, gloria a Dios, ascendió a los cielos, al lugar santísimo, donde le estaba esperando el Dios y juez santo y eterno. Y una vez allí, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote y cordero, le presentó no sangre ajena, como los sacerdotes del antiguo pacto, sino que entregó y ofreció la suya propia, la que derramó en la cruz por todos nosotros. Y habiéndola examinado el juez santo, y hallándola perfecta, sin mancha y sin contaminación alguna, la aceptó como base justa para dar el perdón a todos aquellos que se acerquen con humildad ante su altar. Ahora Dios puede hacer lo que siempre deseó hacer, pero que nunca pudo hacer a causa de su santidad y su justicia inmutable: declarar inocente a los hombres que crean en él. Ya que desde la muerte de Jesús, Dios cuenta con un fundamento justo sobre el cual puede absorber de toda culpa al penitente sin cometer Dios un delito de injusticia por ello. Jesús no murió en la cruz para satisfacer al diablo, el acusador, sino para satisfacer la justicia inmutable de Dios. Como dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero.
Es decir, Dios no entregó a su Hijo en la cruz para nadie, ni para satisfacer a nadie, sino para Él mismo y para satisfacer su justicia y su santidad inmutables. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, no de los hombres. Y como el propio Cristo dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la entrego para salvación de los hombres. Gloria a nuestro Dios para siempre. Nada tenemos que agradecer a Judas, ni a los judíos, ni a Pilatos, ni a los verdugos, ni mucho menos a los espíritus inmundos que participaron en la tortura de Cristo. Solo a Dios hemos de darle gracias, porque de Él nació la idea de un Redentor, porque Él elaboró el plan, porque Él engendró al Hijo en el mundo, porque Él lo entregó en manos de los pecadores y porque Él le desamparó en la cruz para que nuestra salvación hoy sea posible. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sueño de Abraham se ha cumplido en Cristo. Dios ya se ha proveído de un Cordero. La salvación para todos aquellos que con sinceridad creen en Cristo está asegurada, pues si Cristo murió en nuestro lugar, ¿no crees que sea justo que nosotros seamos salvos? Toda la gloria es para Dios. Antes de la muerte de Cristo, Jeremías dijo: aunque el hombre amontonare todo el jabón de la tierra y se lavare con lejía, la mancha de su pecado aún permanece ante Dios. Pero ahora Juan afirma: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Antes de morir Cristo, Job dijo: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Pero ahora que Jesús ha muerto en nuestro lugar, Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo el Señor. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tienes que hacer tú para ser salvo? La respuesta a esta pregunta también nos la da el propio Juan: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está, creer en Él. Es decir, creer que Cristo Jesús murió por ti y que resucitó al tercer día para tu justificación y recibirlo como tu único Salvador. Algunas religiones han enseñado que para ser salvo es necesario hacer buenas obras, hacer para merecer el perdón y la vida eterna. Pero esto es totalmente contrario a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. El perdón y la salvación no es una paga por nuestro trabajo, tampoco es una recompensa por nuestras obras, ni mucho menos es un premio por nuestros esfuerzos. Si fuera así, ¿cuántas buenas obras tendríamos que hacer para merecer el perdón? ¿Cuántos sacrificios serían necesarios para que Dios nos recompensara con el cielo? ¿Cuál sería el nivel de santidad al que deberíamos llegar para que se nos abrieran las puertas de la eternidad? Lo que la tradición nos ha enseñado es torturador, una carga pesada que nadie puede sobrellevar. Nadie jamás hará una obra tan buena como para que Dios se vea obligado a perdonarle. Jamás nadie llegará a ser tan perfecto y bueno como para merecer el mismo cielo. Pero hay una obra que sí ha conmovido e inclinado el corazón santo de Dios para perdonarnos: la muerte cruenta de Jesús en la cruz. No son necesarias las buenas obras para salvarse, sino la fe en lo que Jesús hizo a nuestro favor. Él mismo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, y no pasará a condenación, pues ya ha pasado de muerte a vida. Y Pablo el apóstol afirmó: todo aquel que invocare el nombre de Cristo será salvo. Si creyeres que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos a tu favor, y lo confesares, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si es un regalo, no puede ser ni por obras, ni por sacrificios, ni por actos religiosos. Es por pura gracia, para que toda la gloria y todo el mérito sea de Dios, que envió a su Hijo en la cruz. De tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el fin de la muerte de Cristo: darnos vida eterna. Aparentemente hay algo contradictorio en todo esto, pues si el hombre fue creado por Dios con un alma eterna, ¿por qué tuvo que morir Jesús para darnos vida eterna? La duda se evapora cuando hacemos diferencia entre la palabra existencia y vida. Existir es estar, hallarse.
mientras que vivir es sinónimo de gozo, de paz y de felicidad. No todo lo que existe vive, pero todo lo que vive existe. La materia inerte existe, pero no vive. Y respecto al tema que estamos tratando, está claro que el hombre no necesita a Dios para existir eternamente, puesto que posee un alma eterna dada de Dios. Pero para vivir, es decir, para tener paz, esperanza y felicidad, necesita a Cristo, pues en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Por tanto, amigo mío, todo aquel que muere sin Cristo, es decir, sin la vida, existirá eternamente, pero en un lugar tan indeseable que la extinción de la propia existencia será deseable, pero no posible. Mas un ángel declaró: bienaventurado el que muere en Cristo Jesús, pues la muerte segunda no tiene autoridad sobre él. La muerte segunda es la existencia eterna sin Dios en el más allá. Ciertamente, la muerte física no la podemos evitar, pero sí la muerte segunda, pues el propio Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para daros vida, y vida en abundancia. Y Juan el apóstol dijo: el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Muchas personas, desatendiendo la revelación de las Sagradas Escrituras, aún siguen preguntándose: ¿pero hay vida más allá de la muerte? Pero yo pienso que la pregunta que realmente nos debiéramos hacer es: ¿pero hay vida más acá de la muerte? Basta con echar un vistazo a esta cloaca donde vivimos para darnos cuenta de que la aflicción, la pena y el dolor son patrimonio de la humanidad. Desde el espacio exterior, nuestro planeta se ve de color azul, pero un gris sombrío y deprimente es el color que vemos desde dentro. Cuántas heridas escondidas tras sonrisas forzadas de color mate. Cuántas angustias escondidas tras corbatas rojas de seda. Cuántas amarguras ocultas bajo el falso camuflaje de carcajadas ensayadas. El corazón del hombre y de la mujer de hoy está lleno de vacío. A medida que pasan los años, el corazón se va vaciando de los sueños y la memoria se va llenando de traumas. Las ilusiones son reemplazadas por las frustraciones, la paz por los temores, y el hermoso sueño que nos parecía la vida de nuestra niñez se convierte en una pesadilla de la que quieres y no puedes despertar. Llega un momento en la vida en el que todo nos parece tener la sensación de que la vida no tiene sentido, y son muchos quienes se sienten estafados por la vida que han recibido. Para huir de esta maldita realidad, muchos toman los caminos de las drogas, del alcohol, del juego, del sexo, de la fama o de las riquezas, pero lo único que consiguen es hacer aún más deprimente su realidad. Felicidad en las locuras, tormentos en la cordura, tal es la miseria en la que vive el hombre. Hace un tiempo paseé mi mirada por nuestro mundo y me di cuenta que el vacío y el dolor es patrimonio de toda la humanidad, sin distinción de raza, género o de lengua. Y escribí un poema al que titulé El himno de la humanidad. Dice así: clamores de angustia, llantos deprimentes, suspiros sin lágrimas, aullidos de muerte, plegarias amargas, gritos hirientes, quejas sin respuesta, crujidos de dientes, sonidos que se fusionan, infectando el ambiente, baraúndas que resuenan en oídos y mente, macabra disonancia, estribillo fatal de la humanidad convertido en el himno oficial. Himno bien sabido, aunque improvisado. Himno que afinamos con los puños o los labios. Himno armonizado por ancianos solitarios, por pobres hambrientos, por ricos hastiados, por razas discriminadas, por amantes frustrados, por mujeres maltratadas, por huérfanos olvidados, por criaturas mutiladas, por enfermos desahuciados, por ilegales que naufragan, por sin papeles deportados, por doncellas explotadas, por inocentes condenados, por adolescentes violadas, por fetos abortados. En fin, por todos aquellos que nacer nos ha tocado, que cual orquesta improvisada forzosamente formamos, orquesta en la que coro somos, aunque solistas nos sintamos. Realmente, nuestra sociedad, el hombre, necesita urgentemente a Dios, ¿no crees? Y no solo para vivir en el más allá, sino también para vivir en el más acá. Cristo tiene aquello que el hombre más necesita, y en especial, aquello que más necesita en su interior. Para quienes no tienen reposo, Él dijo: venid a mí los trabajados y cansados, y yo os haré descansar.
Para quienes son esclavos del vicio y del pecado, Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para quienes viven con temores, Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Para el que no tiene esperanza en nada ni en nadie, Él ha dicho: bendito el varón que espera en Jehová y cuya confianza es Jehová. Para el que está viviendo circunstancias difíciles, Cristo ha dicho: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te aseguro que creyendo en Cristo y atendiendo a sus palabras, serás más feliz. Y aunque es cierto que hay circunstancias por las cuales tendrás que pasar, con Él a tu lado tendrás paz en el corazón. No te prometo carcajadas sin fin, pero sí una paz que no depende de las circunstancias, sino de la fe y de la confianza en el Dios que te ama con amor eterno. Hay quien ríe a carcajadas, pero dentro tiene amarguras. Pero en Cristo es posible tener paz en el corazón, hasta llorando. No hace mucho, una joven de 14 años, la cual tenía proyectos y sueños como cualquier adolescente, salió a divertirse con sus amigos. Uno de ellos le ofreció droga por primera vez. Ella, que como muchos jóvenes de hoy, que se mueven por lo que desean en el momento y no por el sentido común, tomó la droga pensando que la podría dejar cuando ella quisiera. Pero no fue así, sino que después de probarla, quedó profundamente atada a ella. Sus padres trataron de sacarla de la maldita droga, pero no lo consiguieron. Uno de los médicos que la examinaron la vio tan sumergida en el abismo de la droga que dijo: si el hombre que por primera vez le ofreció droga le hubiera dado un disparo en la cabeza, hubiera tenido más misericordia. A la edad de 22 años, desesperada esta mujer, decidió quitarse la vida. No te quites la vida, por favor. No te quites la vida por nada. Siempre hay una salida. En la familia, en la medicina y en Cristo. A la edad de 22 años, desesperada y amargada, decidió quitarse la vida. Pero antes de hacerlo, escribió el Salmo 23. Pero sustituyó la palabra Jehová por la palabra heroína. Este salmo fue hallado en una cabina telefónica, cerca del lugar donde ella se quitó la vida. Y el salmo de esta mujer que vivió a espaldas de Dios dice así: la heroína es mi pastor, jamás alcanzaré satisfacción. En las alcantarillas me hará caer, y junto a aguas putrefactas me conducirá. Destruirá mi alma, me guiará por sendas de perversión a causa de sus efectos. Andaré por el valle de la miseria, y temeré todos los males porque tú, maldita heroína, estás conmigo. Tu aguja y tu cápsula tratarán vanamente de consolarme. Despojas la mesa delante de mí y en presencia de mis familiares. De mi cabeza sacarás la razón, mi copa rebosa amarguras. Ciertamente, la pasión de las drogas me atormentarán todos los días de mi vida, y en la casa de los condenados moraré por largos días. Desgraciadamente, este es el salmo de muchos. Un salmo deprimente, sin esperanza y sin ilusión. Pero qué distinto era el salmo de David, y que ahora es el de todos aquellos que creemos en Cristo y vivimos en su palabra. El salmo de los creyentes dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo particularmente me quedo con este salmo y me quedo con este pastor. Termino diciéndote a ti, amigo mío que estás escuchando estas palabras, que creas en Jesucristo y que hoy le recibas como Señor y Salvador de tu alma. Cambia hoy de salmo, cambia hoy de pastor, nunca te pesará. Con Él viviendo en nuestros corazones y en nuestras casas seremos mucho más felices y sobre todo seremos coronados con la vida eterna. En tus manos está el tomar esa decisión que puede cambiar para bien tanto tu presente como tu futuro eterno. Un cariñoso abrazo de tu amigo Angeloso y espero que desde hoy también tu hermano en la fe. Paz para ti y para tu casa. Dios te bendiga.